Declaración de María Verdial, vicepresidenta nacional del Movimiento del Socialismo Más. De la grave crisis económica que lleva a los venezolanos a mantenerse en colas innumerables en los centros de abastecimiento, vemos cómo cada vez se hace más difícil el abastecimiento a estos centros de distribución y además tenemos que reseñar las acciones que ha tomado el gobierno. En lugar de lo que esperan y dicen todas las encuestas, que aproximadamente más del 90% de los venezolanos espera un encuentro entre el gobierno y los sectores privados para lograr solventar la grave crisis económica, pues vemos decisiones que dan con la prisión de dueños y gerentes de establecimientos, de cadenas comerciales, por cierto, detenciones arbitrarias, con un decreto ley que contempla un delito, el delito del boicot, supuestamente el boicot, que tampoco, el dicho decreto no mantiene lo que se llama la reserva legal, pues unas detenciones arbitrarias sin fragancia y sin órdenes de un tribunal expresamente. Tenemos que aclarar que no tenemos ningún vínculo ni relación con ninguno de los empresarios que están detenidos hoy en el SEBIN, pero que situaciones como esta, en lugar de tratar de solventar la crisis, pues simplemente el gobierno, principal responsable de todo el acontecer económico, social y político que está sucediendo en el país, pues busca enemigos externos, busca responsabilizar y culpabilizar a otros. No asume su responsabilidad y agrava la situación con acciones como esta, acciones violatorias a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque el hecho de que los venezolanos tengamos que andar en ese peregrinar por todos los centros de abastecimiento para lograr encontrar los alimentos que cada vez están más escasos, pues no nos dan luz, sino de que el gobierno está en una arremetida para agravar la situación que vive el país. Sumado a esto, tenemos situaciones y denuncias ante los medios de comunicación de ya jóvenes estudiantes, presos políticos, que están en los calabozos del SEBIN también con medidas de tortura. Tortura no porque los estén golpeando diariamente, ni mucho menos, sino por las condiciones de reclusión que tienen dichos jóvenes. Los procesos paralizados y no hay decisión por parte del gobierno. También podemos sumar, ya se comentó la semana pasada, una resolución del Ministerio de la Defensa para la posibilidad de actuar de las Fuerzas Armadas con armas de fuego en manifestaciones públicas. Todo este panorama encierra la posibilidad de que exista una grave crisis que no queremos ver hasta dónde pueda llegar. No estamos apostando sino a las salidas democráticas, a las salidas pacíficas, pero pareciera y presumimos que el gobierno está haciendo todo lo contrario. El gobierno está arremetiendo, el gobierno está amenazando y está acusando con cárcel desde el Ejecutivo Nacional a cualquiera que se salga del carril. Palabras más o palabras menos el presidente de la República, que además es el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial ni el Ministerio Público, ejerciendo funciones de amedrentamiento ante los ciudadanos. Con estas acciones, el gobierno, en vez de paliar la crisis, en vez de buscarle solución a la crisis, en vez de afrontar la responsabilidad que tiene como estar al frente del gobierno y evadir todo tipo de responsabilidad, lo que hace es agravar la situación. No queremos presumir que el gobierno esté buscando una salida grave. Todas las acciones que está tomando pareciera que buscan la posibilidad de que en Venezuela estalle una crisis social que se desborde tanto del control de las Fuerzas Armadas, del control de los organismos de seguridad, para justificar cualquier tipo de acciones. Esperamos que ese no sea el camino. Esperamos nuevamente que el gobierno rectifique, cosa que la vemos un poco lejos en vista de todas las acciones que ha tomado en los últimos días. Vemos la necesidad del respeto y la garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos. Los enemigos no están en Estados Unidos, no hay un presunto golpe de Estado forjado por Estados Unidos, ni en otro momento es Colombia, y va cambiando el enemigo externo. El enemigo es la delincuencia, que tenemos una cifra de más de 90% de impunidad. Ahí es donde tiene que atacar el gobierno. Cuando vemos que los crímenes, los secuestros, todo lo que tiene que ver delitos del AMPA común quedan impunes. Entonces, sumado a la grave crisis económica que atraviesa el país, pareciera que el gobierno no tiene la menor disposición ni la menor voluntad política de resolver los problemas. Hacemos el llamado a la reflexión, a la rectificación nuevamente del presidente Maduro y de todo su tren ejecutivo.
decisiones como las que está tomando son erradas, pero además de ser erradas, buscan y contribuyen a cualquier otro tipo de salida que esté al margen de la Constitución. El único responsable de que esta situación se le vaya de las manos es usted, presidente Maduro. No siga jugando con la candela, no siga echándole leña al fuego. La situación de Venezuela requiere del consenso de los empresarios, requiere el consenso de los sectores políticos, sociales y de todos los sectores que hacen vida en Venezuela. No siga amedrentando, no siga persiguiendo y no siga abusando del poder que le dieron los venezolanos en un determinado momento. Busque las soluciones, asuma su responsabilidad y resuelva la grave crisis que estamos afrontando los venezolanos. Gracias.